fortaleciendo nuestra identidad cultural. Sí, nací un 20 de septiembre de 1977 en La Covacha. Siempre decimos ahí está enterrado mi ombligo. No nací en casa como sí nació, por ejemplo, mi hermano, mi hermana. Nací en el hospital, ya estaba en el hospital, pero oriundo de Tempoal y del barrio de La Covacha. Por eso es que bailo en La Covacha. Lo recuerdo con los mayores, todos bajaban por esa calle principal que va al cementerio, que es la Aurelio Uribe de Hostos, donde tenían la casa mis abuelos, y donde crecimos en nuestra infancia, y con mis tíos saliendo a bailar, disfrazándose, representando a los difuntos, donde mi abuela hacía comida, pan para todos, nunca faltaba comida para nadie, y donde toda la gente, absolutamente toda la gente era bienvenida. Los primeros inicios ya propiamente bailando, curiosamente se dan con un traje prestado que era del pariente Gaby Zavala, y ahí el pariente Armando Zavala, mi papá le dice es que quiere bailar pero no trae traje, y dice no, vente para acá, métete, ¿no? Y donde ensayamos en La Covacha, ahí salgo de las primeras veces, y también con un traje, ya posterior, con un traje prestado de uno de los Jalispa, ¿no? Doña Chita, que yo era compañero de Miguel, también nos saca ella. Mamá no podía andar con nosotros porque cosía y andábamos con ella ahí bailando, ¿no? Entonces así iniciamos las primeras veces, y obviamente como todos los niños, inquietos y viendo qué hacen los demás, imitando los pasos, hasta que ya fuimos nosotros agarrando nuestro propio paso. Y siempre me ha llamado la atención estar escuchando a los mayores, estar viendo a los mayores. Yo me quedaba en las pláticas, escuchar cuando mi papá se quedaba con los amigos, a lo que hacían, qué era lo que contaban. Donde está el hospital anteriormente era la galera donde se hacían los primeros ensayos, y así nos fuimos involucrando más por mi papá. Hoy día te puedo decir que la idea de irse hacia el micrófono lo traemos más por mi mamá, que era la que participaba de actos públicos en su juventud frente al micrófono, pero mi papá siempre era el que nos empujaba, ¿no? Igual, por ejemplo, para bailar, era el que no había convivio en la casa donde no saliera a ver, declama, a ver, baila, a ver, habla, ¿no? Participa de política. Tuve un padrino de pila que también me puso mi apodo con el que me conoce mi familia en La Covacha, que es el Gilotillo. Padrino Luis Lira Alcántar. Entonces él era maestro rural en su tiempo, y a él le gustaba hacer mucho los famosos estos pasquines que se hacían en la política. También de él tuve cierta influencia, vamos a llamarlo así, cuando había que estar participando de actividades sociales o públicas, ¿no? Y así es como nos iniciamos en esta parte. Y te puedo decir que recuerdo una fiesta donde la tesitura mayor era la abundancia de ofrenda en las casas, la abundancia de gente en las calles, la abundancia de todas las casas con puertas abiertas, a diferencia de lo que hoy podemos ver, la cantidad de personas que te recibían en una casa. Hoy criticamos un poquito el hecho de que, bueno, en las casas a veces pasas en la comparsa y están cerradas porque ya se fueron todos para el centro. Eso es lo que más añoro de aquellos tiempos, la cantidad de personas que te encontrabas tú en la casa y con quienes tú convivías, hacías farra, relajo, etcétera, ¿no? Eso es lo que más te puedo decir que recuerdo de niño bailando en la comparsa. Le llamábamos ofrenda al hecho de levantarse temprano, hacer una oración ahí por todos los fieles difuntos, poner la comida y que todo el que llegue la dispusiera. No había un límite, el que llegara podía tomar lo que deseara, ya fueran propios de la casa o invitados. Inclusive había los típicos, personas que luego andan en la calle ahí pidiendo comida, que ya sabían que cada año ahí estaban y ahí lo recibían. Mi abuela recibía muchos hijos de crianza, entonces eran sus familias, los compadres, tenía infinidad de compadres mis abuelos aquí en Tempoal.
y muy particularmente en el rancho se vivía un tacto diferente. En el rancho era un poquito más cerrada la ofrenda, obviamente las distancias entre rancherías eran más largas, no andaban de casa en casa propiamente las comparsas, pero en las ofrendas pues había infinidad de ofrendas y llegabas tú y convivías y normalmente era guapango, eran guapangueadas, ¿no? Así empezabas a hacer ofrenda y obviamente la visita al panteón, ¿no? Ofrendar, para lo que recuerdo con mis abuelos, era la parte que le tocaba a la mujer. Eso lo tenían muy marcado, la responsabilidad que tenía la mujer, y lejos del machismo o el feminismo, ¿no? Que trato siempre de lo que hoy, las ideas que hoy tenemos con las que en aquel entonces viví, no había una diferenciación por género, no es que la mujer deba hacer eso, no, también había mujeres desde aquel entonces que bailaban y los hombres las protegían, pero estaba muy marcada lo que tenía que hacer la mujer como el pilar de la casa, como la parte más importante de la fiesta en la ofrenda. Quien recibía a los visitantes, quien atendía a los visitantes, quien les daba de comer, quien estaba pendiente de todo, porque la mujer es la piedra angular de la familia. Y el varón, pues obviamente se salía a trabajar, era el que traía el recurso, el que traía el sustento, y esa era la representación del varón en la comparsa. Al irse a la comparsa es irse a trabajar, y de ahí traer el recurso, o en este caso en el tiempo de fiesta, venir a recoger la ofrenda, ¿no? La participación de la mujer era sumamente importante, yo creo que más importante que el hombre en la parte de la ofrenda. Hoy día, si vemos que existe menos ofrenda, es porque a veces los roles se han invertido, ¿no? Ya hay más mujeres que bailan, hay más mujeres que participan de la fiesta, y bueno, la labor en la casa ya se ha ido reduciendo a las personas mayores o a las personas que sí les gusta de forma natural, que prefieren estar ofrendando, haciendo la comida, haciendo esto, que irse y engancharse una máscara y caminar varias cuadras, ¿no? Porque es cansado tanto lo uno como lo otro. Esa es la parte que yo recuerdo de la ofrenda, ¿no? Nosotros fuimos reclutados por un grupo de maestros que yo le llamo los intelectuales, que eran maestros de renombre, que todavía muchos están hasta hoy nuestro día, otros ya han partido. Pero cuando empieza esta parte del rescate de la máscara de madera, resaltar los detalles de la tradición, se hizo patente con la maestra Alcira, con el trabajo del maestro Abelardo, con el trabajo de algunos otros más maestros que empezaron a narrar, que empezaron a contarle a los que venían, a los visitantes, de qué se trataba nuestra fiesta. Comenzaron ellos a reclutar jóvenes que habrían participado en poesía, que habrían participado en oratoria, que habrían participado en un aspecto cultural. Entonces nosotros veníamos, me cuento, entre esos jóvenes que veníamos de participar en esas actividades, y nos comienzan a reclutar, nos comienzan a orientar. Primero, que si íbamos a hablar de la fiesta y la tradición, teníamos que investigar un poco de la fiesta y la tradición. Teníamos que entender un poco el significado de esto, de lo otro. Aunque ellos nos pasaban las notas y nosotros las decíamos, había ahí un trabajo que está fuera del micrófono, en el cual te preparaste y luego llegaste al micrófono. Así, mi primera participación fue junto con Paola Zamora. Ella era la titular, era mayor que yo, era la titular, digámoslo así. Me tocó a mí estarle pasando notitas de precisamente los que llegaban ahí, que saludo para fulano, que viene la comparsa tal, que el nombre de los músicos, que esto. Empezaba yo a notar y era su auxiliar en esa primera ocasión. En la segunda ocasión, pues ya me dijo, pues yo ya estuve, te toca a ti, ¿no? Digamos que íbamos una comparsa y una. Y a mí me daba miedo, pero como los micrófonos estaban abajo de la tarima, los oradores no se veían, la gente estaba viendo directamente a la comparsa, ¿no? Digamos que, aunque era ras de piso, la primera vez pues nos tocó a ras de piso, pues digamos que la gente hacía una especie de valla, ¿no? Los oradores estábamos atrás de la valla, no nos veíamos, y eso a mí me daba confianza para estar hablando, porque pues nadie te veía. Siempre el miedo la primera vez es pues qué te van a decir, si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal. Los nervios, ¿no? Que hasta hoy día todavía me da nervios, ¿no? Sudo mucho, la boca, el estómago, me tiembla la pierna, todavía es algo que se siente. Y a partir de ahí
nos hicimos una promesa ya personal, ¿no?, de participar las veces que se pueda, ofrendando. Decíamos que hay varios tipos de ofrenda. La ofrenda que se hace por tradición en la casa, con la comida, en el arco. Quien baila, de alguna forma hace una ofrenda, presta su cuerpo. Y entonces para mí se convirtió ceder mi voz un día, que es el día primero, para la festividad, sin que me inviten, sin que me paguen, sin que tenga necesidad de nada, ¿no? Yo me paro en el escenario, si mi voz es recibida bien, y si no, ahí permanecemos, ¿no? Salvo explícitamente me digan, sí, no te necesitamos, como ya sucedió hace 3 años, 4 años. Y que afortunadamente se da la coincidencia de que, bueno, no me dejan participar como orador en el foro, pero fue mi primera incursión como músico oficial de una comparsa, ¿no? Pues le dije, bueno, si no deseas mi ofrenda de voz en el escenario, yo traía atravesada mi jarana, digo, yo tengo otra ofrenda que hacer, así es que si no sirvo, me voy a la otra ofrenda, ¿no? Pero esa promesa la hice, y cuando podía venía de estudiar y me incorporaba a ser orador. Y te puedo decir que mis hijos, desde que nacieron, el día 1 de noviembre de cada año, han estado conmigo desde el vientre, acompañándome año con año en el foro tradicional, el día primero. Entonces, ya estando ahí arriba del escenario, pues has sentido tú también esa mística, esa vibra, esa emoción de ver una comparsa, cómo la gente se abalanza sobre el foro tradicional y te contagia lo que sucede, ¿no? Y parece increíble, logras reconocer ciertas personas, dices, sí, es que sí están aquí, porque allá estoy viendo cómo viene aquel, y casi estoy viendo a fulano de tal, ¿no? Entonces es una emoción. Trato siempre de llevar algo estructurado en 2 partes. Yo me quedé con esa enseñanza de estos intelectuales que te menciono, que hay que platicar nuestra festividad. Si bien mucha gente viene a convivir, y hay una anécdota ahí con Lupita Cabrales, iba bajando de bailar del foro, de la tarima, y participamos, yo creo que era la primera participación de la covacha cuando se hicieron las divisiones. Entonces yo había estado hablando, pues me bajo del escenario, le doy la vuelta por donde está la Benavides, y casi enfrente de la presidencia, en las gradas, estaba sentada Lupita Cabrales con unos jóvenes que venían de Tampico, ¿no? Y ella estaba arduamente discutiendo con los jóvenes y diciéndoles, no, es que ustedes esto y el otro, ¿no? Y me dice, pero ahorita viene quien les va a explicar a ustedes todo, ¿no? Y me habla, ¿no? Pues nosotros crecimos con Lupita, con Patricio Ronzón, con toda la familia Ronzón, ¿no? Entonces nos conocía muy bien, David Ronzón, Daría, Lupita, ahí era donde yo ensayaba poesías, entonces ella me conocía a la perfección. Y decía, a ver, ven, Gilo, porque me decían Gilo, explícales aquí a los jóvenes de qué se trata la festividad. Porque ellos dicen que nada más es venir a tomar, y es una cantina a cielo abierto. Entonces ya me paso ahí explicándole a los jóvenes, y en eso radica, en este comentario que hacían estos jóvenes de Tampico, radica la razón más fuerte, el por qué sigo yo, cuando me dan la oportunidad de hablar, dividiendo en dos partes la oratoria. La primera, normalmente siempre trato de llegar 4:30, antes de que empiecen todas las presentaciones de comparsa, inclusive las comparsas invitadas, que son las que mandan temprano. Todavía no hay gente ahí en el parque, todas las sillas están vacías, y me paro a las 4:30, y comienzo a hablar, le pido al del micrófono que me lo abra, y comienzo a hablar. Y al estar hablando de la fiesta, de la tradición, del porqué, al estar diciendo las décimas de cada uno de los conceptos de la fiesta, hasta llegar al ochavario, hasta llegar al destape, toda la relatoría de la festividad, voy observando cómo se va llenando el foro. Cuando empieza uno a hablar, la gente se va acercando y se van posicionando en las sillas, y se va sentando y va escuchando. Y los que son ajenos, los que vienen de fuera, se quedan interesados, voltean hacia donde está uno hablando. Puede uno interactuar con la mirada y decirle, sí, a ti, trato de decirte a ti lo importante que es para nosotros nuestra fiesta, que si bien es fiesta y está permitido que te relajes y que hagas
todo lo que quieras y que el alcohol juega una parte muy importante porque te conecta, elimina tu yo norma natural para darle paso a otra esencia. Necesito que tú entiendas como tratamos de entender nosotros porque es importante la festividad. Hasta que llega el momento de la primer comparsa y a partir de ahí ya es la presentación de las comparsas. Esa es la segunda parte de mi oratoria en particular. Te repito, la primera es tratar de comentar con los presentes, de explicar a los presentes de qué se trata la fiesta y que se vayan con algo que hayan escuchado, que se vayan con algo de lo que dijeron ahí, del por qué bailan, del por qué ofrendan, del por qué se hace todo este ritual, de dónde viene, por qué, desde cuándo, quiénes son, por qué son, cuántas comparsas, etcétera, ¿no? Si tú lo quieres ver así, una mini monografía, esa es la primera parte, y la segunda propiamente nada más es el espectáculo de estar presentando a las comparsas, de ensalzar alguna característica particular de cada una de ellas, como en el caso de la covacha tradicional, donde la frase que en alguna ocasión mencioné por estar en pique con la bola Zabala, que siempre estamos jugando de las dos comparsas, porque decimos que covacha solo hay una, y esa es la covacha, la otra es la del centro, ¿no? Y entonces le decía a la bola, porque estaba presentando yo a la covacha VIP, le decía, covacha solo hay una, y bailes en donde bailes, al final vas a ir a bailar a la covacha tradicional. En ese entonces no estaba tan cheche, nada más estaba el panteón de la covacha, somos los guardianes del panteón, y a raíz de ahí se quedó esa frase, ¿no? De que no importa dónde bailes, al final vas a ir a bailar. ¿A dónde? A la covacha tradicional, porque ahí terminas el día 3 bailando. Resaltando la importancia de mi colonia, le decía, ahí terminas en la covacha tradicional, por eso no importa dónde bailes, al final vas a ir a bailar ahí, bien sea porque terminas tu participación en esta festividad de Día de Muertos o porque ahí van a quedar tus restos, ¿no? Entonces, ensalzando en la segunda parte alguna característica de la comparsa, Gloria, eres una reina, ¿no? Y ese mote de los de la Gloria, que es la reina. Y así con cada una de las otras comparsas, ¿no? Como menciono siempre a la quinta Colón, ¿no? Que es una comparsa que no necesita presentación. El momento que se menciona arranca aplausos por la innovación que ha ido haciendo, algunos a favor, otros en contra, pero al final del día es un hecho real que si tú dejas a la quinta Colón en el último lugar de presentación, la gente no se va, la gente está esperando que llegue, ¿no? Inclusive cuando la quinta se ha presentado antes, comienzas a ver que cierta gente se va retirando y nada más se queda la gente de la comparsa. Entonces son hechos que se ven y se viven desde el escenario, tú lo ves desde el escenario, ¿no? Así como ves quienes participan, así como ves cuando el gobierno es participativo y toma parte de la presentación y te pide el micrófono para poder hacer su protocolo, su acto protocolario, como observas cuando el ayuntamiento es predilecto de alguna comparsa y cuando pasa le prende, que no dudo que en este año vaya a ser la Lázaro, ¿no? Y prenda cohetes y todo porque pasa y toma esa bandera el ayuntamiento. Al final del día todos tenemos nuestro corazón, ¿no? Hubo una ocasión en que el Comité Central de Comparsas decidió que cada comparsa llevara su orador. Y me pregunta Mayito, esposa del pariente Armando, qué pensaba, que si estaba de acuerdo. Y le digo, pues sí, me parece muy bien, porque no hay nadie como aquel que ha sido parido en la colonia para hablar sobre su sentir. Y ojalá todos expresen lo que sientan y ensalcen a su colonia, porque la crítica era que algunos oradores se enfocaban mucho en su colonia y a las demás como que no las ensalzaban, ¿no? Exactamente, no las presentaban igual, ¿no? Entonces, perfecto, excelente. Eso se hizo, me parece, 2 años y luego se regresó ya otra vez a los oradores, digamos, básicos. En lo personal, te puedo decir que nunca recibí un pago. Esto ha sido porque yo he querido, siempre me he presentado ahí, es mi ofrenda. Mis hijos, por ejemplo, tocando, cuando empezaron a tocar, no han recibido un pago, ha sido nuestra ofrenda. Siempre les he dicho, en este momento estás para aprender, esa es tu ofrenda, y lo hemos hecho de corazón, ¿no? Cada orador, entiendo, tiene su situación diferente. En el caso muy particular, nunca
ninguna comparsa, ni siquiera ayuntamiento ni nada ha cubierto un honorario para mí, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que es una decisión personal, es una convicción personal y que lo hago con mucho gusto, con mucho honor, por mi padre, por mi madre, por mis abuelos, por mis ancestros. Si es que tengo alguna fortuna y esta es la voz, esa fortuna la quiero compartir con los demás. Y eso es lo que me mueve a hacerlo, nada más. En la música propiamente me inicio desde la secundaria, cuando empezamos, pues obviamente como todos los jóvenes, talleres de música y que nos ven cierta habilidad y los maestros comienzan a arriarnos, a jalarnos hacia esa actividad, ¿no? La primera guitarra que yo uso y en la cual aprendo a tocar era una guitarra de mamá. Ellos, mi mamá y mi papá, sabían más o menos tocar, no tocaban, ni mucho menos fueron muy prácticos, pero sí sabían 2, 3 piezas, porque me platicaba mamá en las jornadas culturales que ellos tuvieron, donde antes venían a enseñarles talleres de corte, de música, y ahí mucha gente en Tempoala aprendió. Ahí mi mamá aprendió el oficio de ser costurera y ahí aprendieron también a andar en la estudiantina, en los grupos musicales. Entonces tenían su guitarra, pero la tenían arriba del ropero, ¿no? Entonces cuando yo entro a la secundaria, nos conforman en la estudiantina, entonces nosotros tocábamos flauta con Manuel Vicencio, siempre éramos los dos que tocábamos flauta, y empecé a tocar guitarra, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, vinieron a aprenderse 2, 3 canciones, 1, 2, 3 círculos, de ahí nos fuimos a estudiar, etcétera, y en alguna ocasión, estando en la comparsa, mi papá tenía una jugada de gallos allá por Axtla, y ahí había un concurso de huapango. Para esto yo ya participaba en danza, estaba en danza en el Tecnológico de Ciudad Madero, prepa secundaria, participé en danza. Tengo la fortuna de haber recorrido pues, muchas partes del país gracias a la danza. Ahí también tenía un amigo Sergio Salazar Patiño, que es de la rondalla allá de Ciudad Madero, que en cada que nos íbamos, en cada nacional, era la guitarra, era cantar, era tocar, ¿no? Entonces llego a ese ensayo y allá donde estaba papá en Axtla, que estaba este concurso de huapango, compra una jarana y compra un libro de son huasteco y viene y me lo da, y me lo regala. Y ahí es otra reflexión. Muchas veces uno como hijo tarda con el tiempo en valorar lo que los padres nos dan en vida, y recuerdo que esa jarana yo la dono a la comparsa. Digamos que mi papá me la regala, yo llego con la comparsa y la comparsa no tenía jarana o se estaba batallando. Nunca le he preguntado a Javier, lo estoy haciendo hasta ahorita, ojalá ya después responda, pero vengo y se la dono yo a la comparsa de la covacha. Desconozco si es la que tienen actualmente, pero en aquel tiempo yo hice eso. Entonces tiempo después yo me compro una jarana y comienzo a practicar solo. Y nunca le hallé al son el maniqueo. Y estaba trabajando, ya había salido del tecnológico, entonces me metí a hacer mi maestría, entonces estaba yo ahí practicando, sabía guitarra, no se me dificultaba, y empecé yo solo a practicar, y donde iba, donde andaba con mi guitarrita, así le decían todos, la guitarrita, y empezar a ensayar, pero propiamente ya más pegado a Día de Muertos y la viejada se da por la incursión de mi hija con el violín. Empieza Javier dándonos clase a los 4, esposa a mi hija, a mi hijo que estaba más chico y yo, de violín. De los 4, Isabela es la que más se queda con esa facilidad, y los otros 3 pues no tanto. Después de Javier, pues yo estaba en Tantoyuca, entonces allá estaba Osiris Ramsés. Mandamos a Isabela y a Amadeo ya con Osiris en Tantoyuca un tiempo. Ahí Isabela aprendió un poco más, pues ya un poco más grande. Cuando Javier empezó con nosotros estaba más chiquita, allá estaba un poquito más grande. Ya con la noción de Javier se le facilitó más. Después Osiris cierra la escuela y se va a otro lado. Ya nos quedamos pendientes, pero pues por el oficio de mi esposa, que es dentista, Iván, el músico de la Benito Juárez, era su paciente, y le dice a mi esposa, pues mi hija está aprendiendo violín, pero ¿qué crees? Ya no podemos llevarla, y él se ofrece a darle clases a Isabela, y gracias a Iván te puedo decir que Isabela pudo desarrollarse más en la música. Entonces pues el violín forzosamente necesitaba el acompañamiento de la jarana para los tiempos, para las entradas, y empiezo yo a
agarrar Amadeo, ¿no? Yo me compro mi jarana, la jarana mía se la regalo a mi hijo, que es una jarana muy delgadita, muy chiquita y apenas para él muy práctica. Me compro mi jarana y a él le doy la otra. Y empiezo yo a entrenar a Amadeo con la jarana. Y entonces comenzamos a acompañar a Isabela hasta que se viene la fiesta de Día de Muertos y nos dice Iván que si se la prestábamos para tocar en la comparsa, porque pues ahí ella iba a agarrar más experiencia. Y le decía, no, pues sí, pero ella no quería estar sola, le daba pena estar sola, ¿no? Y ahí es donde nos metemos Amadeo y yo a tocar con ella. Entonces ya nos íbamos a los ensayos de la Benito y empezamos a tocar con ella, ¿no? Te puedo decir que desde la secundaria y todo eso he estado pegado a la música, he estado pegado a la poesía. En el Tecnológico de Ciudad Madero es mi maestro de administración, Ramón Chávez Rodríguez. Él pues es el autor del Zacahuil, del Dragón, Coche de Ruta, es un ícono en Ciudad Madero. Él es originario de Tamiahua, Veracruz. Su familia se traslada al Puerto Jaibo y ahí hace toda su vida y es un ícono reconocido tamaulipeco, ¿no? Pues él es mi maestro, es mi otro contacto con la jarana, aunque su jarana es jarocha. Y el contacto con la décima, muchas de sus composiciones están hechas en décima. Ahí es donde conozco yo la décima espinela, ahí es donde me empiezo a interesar en la décima. Entonces ya venía yo haciendo algunos escritos que eran en prosa, algunos escritos intentando ser poesía, y cuando llego a la estructura de la décima espinela me caso con la décima espinela y después ya con la versería, ¿no? De 6, de 5 versos para poder hacerlos para los sones. Yo siempre digo que no soy repentista, todavía no tengo ese don, se practica y no se me ha dado. Como le digo a Ramón Toscano, lo admiro en su interpretación lírica y repentista. Yo soy un poco más de estudiar y de arrastrar y de pensarle y hacer la décima estructural. Y entonces, bueno, al incorporarnos ya con la Benito Juárez, acompañando a Isabela, Amadeo, pues ya se hace ahí junto con ellos la participación. Da la casualidad que ese año no me dejan participar como orador, no me permiten subir al estrado, no estaba contemplado, lo entiendo, ¿no? Ellos traían su organización, pero bueno, eso sirvió para poder irnos de lleno a la parte de la ofrenda con la colonia Benito Juárez, ¿no? Bailábamos en la covacha, tocábamos en la Benito Juárez y el día primero estábamos de oradores, ¿no? Es una ofrenda que nosotros damos como parte del agradecimiento por estar aquí y por tener lo que tenemos, ¿no? Si nuestra fortuna ha sido tener esa habilidad, esa virtud, pues es compartir la fortuna que tenemos con los demás, ¿no? Para nosotros es un honor el que nos puedan escuchar, el que nos puedan pues dar la oportunidad de estar con ellos. Entiendo que para otros compañeros es su forma de vida, ¿no? Te puedo hablar de lo que en algún momento, la experiencia que tuve en algún momento con Eibar Flores Herrera, el creador del mural que está en la sala de Cabildo. Él es un artista plástico, es un profesional, está preparado académicamente como artista plástico, es licenciado en artes plásticas y esa es su forma de trabajar. Entonces una pintura es como pues un maestro que está en un aula. Si hablo de Javier, por ejemplo, que es licenciado en música, o Eric Yamir, pues la música es su trabajo, ¿no? En el caso muy personal, pues yo soy ingeniero, mi trabajo estaba en otro lado y entonces esto para mí es ponerme en el nivel de ellos, que están preparados, que tienen una profesión. Para mí es un honor, yo aprendo mucho de ellos. Cuando llego con la Benito, llego a tocar al cementerio el día 3 y está el Chaparro, el matancero, y me dice: oye, ingeniero, usted ya ni la hace, pues está cobrando. Le digo: no vengo cobrando, no, es que usted tiene su trabajo, déjele la chamba a los demás. Le digo: no, pues no estoy cobrando, vengo precisamente porque vengo acompañando a mi hija, ¿no? Y segundo, pues para mí es un gusto y un honor que me hayan aceptado, ¿no? En lo personal, ni como orador, ni como músico, ni siquiera al hacer las décimas, hay algunos que me han pedido décimas, que les haga décimas, y se las he hecho. No he cobrado un peso de ello, no es mi intención. Así he sido formado en ese sentido, ¿no? Tengo mi profesión, que es aparte, por la cual genero mis ingresos. A lo mejor si mi profesión hubiera sido esa, pues a lo mejor ahí sí fuera diferente, ¿no? Yo entiendo, te repito, a los compañeros que sí se dedican
y que sí viven del arte, que obviamente ese arte tiene que ser remunerado. Es muy complicado dar la remuneración justa y por eso recuerdo mucho a Éibar, ¿no? El mural que está ahí en la sala de Cabildo, pues le costó a los ciudadanos, es producto de los ciudadanos. No hay una manera de cómo cuantificar el valor. Para muchos es una pared que está ahí, a la cual le ponen clavos, le ponen lienzos, le tallan las sillas, hacen muchas cosas ahí alrededor, ¿no? Para quienes vivimos el proceso, para quienes nos costó tiempo, esfuerzo, dinero, convivencia, conocer el proceso creativo de Éibar, te puedo decir que pues es una pena que no tenga ese valor suficiente, ¿no? Hay algunos proyectos que se quedan inconclusos porque nosotros no estamos en el lugar donde toman las decisiones y esa es la principal razón por la cual a veces a las cosas no se les da seguimiento, ¿no? El mural es una síntesis o pretendió ser una síntesis de lo que representa hoy día en Tempual, del ayer y del hoy. Entonces, te repito, esa experiencia con Éibar me deja muy claro que quienes se dedican al arte tienen que ser bien remunerados, debidamente remunerados, y más si has tenido un estudio profesional para dedicarte a ello, ¿no? No hablemos de lo lírico, que para mí si el que tiene un estudio profesional merece una retribución por todo el esfuerzo, el lírico debe ser remunerado en su justa dimensión, porque sin tener acceso a una preparación, su talento es nato, ¿no? Entonces es por eso que no me comparo con ellos, no me nace cobrar un peso por hacer esa actividad, porque sé muy bien que pudiera hacerla alguien que tiene mucho más talento que yo, mucho más habilidad que yo y que vive directamente de esa actividad económica, ¿no? Y esa es la razón, prácticamente. La danza de los viejos, de los huehues, coles, encierra ese encuentro contigo mismo, esa expresión que decimos de ponerte la máscara, quitarte la máscara, simboliza más allá de la representación de un viejo, de que vienen la creencia que vienen los espíritus y se posesionan del cuerpo y que el que anda bailando es el que viene, el visitante, más allá del ritual de la ropa que te pones que era de tus ancestros, que la dejas cerca del arco para que se impregne de los olores y de aquella cuestión mística que te permite salir y disfrazarte, es un regreso y un retorno a lo básico. Y a lo mejor tú lo has sentido al ponerte la máscara de madera, al estar a punto de entrar en el foro tradicional, dejas de ser tú, pero regresas a ser quien tú has sido siempre. Literal, te quitas la máscara. No hay diferencias, no hay nada que te ate, te detenga, eres libre. Digo, cuando lo concibes en ese sentido, es una catarsis. Entonces el simbolismo más grande que yo puedo ver en la danza de los viejos es el encuentro contigo mismo, que te permite ver a tus antepasados, te permite vivir con ellos, entender sus costumbres y poder vislumbrar un futuro que puedes tú tener en armonía, en paz, en tranquilidad, un futuro en el cual no hay más meta que la productividad, no hay más meta que poder tener todo lo que tú quieras y necesites al alcance. Obviamente implica el esfuerzo, como cuando danzas, zapateas, lo haces rápido, lo haces lento, como cuando haces una paseada, cuando haces una vuelta. Ese es el simbolismo más grande que yo encuentro en la danza, ¿no? Alrededor de lo que nosotros ya conocemos que significa la representación de aquellos que se han adelantado y que regresan para habitar momentáneamente nuestros cuerpos y danzar y abrazarnos y verlos otra vez. Recordemos que en algunas otras culturas, y esta no debe ser la excepción, siempre ha existido un elemento que permite que la conciencia del portador entre en un trance para que la comunicación con los dioses, la comunicación con los seres que existen y que a veces no vemos pueda darse, ¿no? Esa es la creencia generalizada en muchas culturas y propiamente en la mexicana
mexicana, yo creo que más, ¿no? Tenemos ahí en la Sierra Tarahumara con algunas de las formas o festividades que hacen y cómo entran en ese trance. Para mí eso es la representación del alcohol en la festividad. Hoy día entendemos como alcohol, cerveza, vino, etcétera, ¿no? Recordemos que antes eran curados, lo que la misma naturaleza nos daba. Ahorita este mes de agosto, que es temporada de jovito, entonces era el elemento, el aguardiente, el jovito, este aspecto natural que jugaba un papel importante para poder entrar en abandonar esa conciencia, darle paso al subconsciente, ¿no? Para que pueda otro ser, otro espíritu tomar parte en el juego, ¿no? Para mí la bebida forma parte de la tradición. No está peleado el poder beber con danzar, al contrario, son un simbionte que te permite aguantar las jornadas de larga camino, los estados de las calles, el sudor, el calor, la máscara, en una primera instancia, y en una segunda instancia condicionar tu conciencia para la representación que tú vas a hacer en la casa o que tú vas a hacer, en este caso hoy día nosotros, en el foro tradicional. Hay un momento mágico que solamente lo pudieras entender en el momento que estás ahí embebido de la fiesta y con la máscara enganchada para poder entenderlo, que no hay ninguna explicación, ¿no? Hasta que no estás ahí, hasta que el aliento y lo estás tú respirando y estás respirando esa exhalación con el alcohol, y entonces en ese momento dices, siento que no soy yo, ¿no? Y sale, escuchas la música, escuchas el cuerno, sientes el olor a copal, ves las luces en el cielo, observas a tu alrededor y es como si se formara un túnel por ese foro tradicional, y cuando te das cuenta estás ya del otro lado. Quienes acostumbran a desencancharse, ¿no? Y quienes se la dejan porque esperan al destape, pareciera que es un túnel en el cual me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos arriba del foro tradicional, arriba de la tarima o bailando en una casa, perdiéramos conciencia por unos minutos, por un segundo, entre el momento de acceso y el momento de salir. Y no podría explicarse esa parte desde mi particular punto de vista si no tienes ese simbionte entre la bebida y la danza. Es lo que te permite entrar en esa armonía. Sin lugar a dudas, la música que se tocaba ayer no es la misma a la que se toca hoy. Casi siempre quiero verlo en el sentido de la evolución de la música del son huasteco, por ejemplo. En lo poco que tengo de conocimiento respecto al son huasteco, pues antes no existía como tal. Existía una mezcla de muchos elementos que te daban el son huasteco, pero que se asemejaban a lo que existían en otras partes de la República. Y estaba lo tradicional. Posteriormente vinieron ciertas personas que ya tenían un poco más de estudios académicos, un poco más de trabajo, y comenzaron a estilizar ciertos sones, ciertos ritmos, de tal manera que del son huasteco que conocemos nace el huapango de autor, que hay una diferencia muy grande, ¿no? El son huasteco permite tener versos y el huapango de autor tiene una letra definida, tiene un registro de autor, tiene un autor, aunque acá puede haber autor, pero acá hay un registro, ¿no? Entonces, si lo veo en la danza, también existe esta parte tradicional como el fandango, y la diferencia del son jarocho, donde el fandango es lo más cercano a una convivencia en el pueblo, con sus estilizaciones hoy día, pero lo más cercano a una convivencia en el pueblo, y el son jarocho es algo más académico, ¿no? Mientras que en el fandango tienes un ritmo, tienes unos pasos básicos, remate, etcétera. En el son jarocho tienes una métrica, 8 tiempos, 6 tiempos, remates, pasos básicos, vueltas, etcétera, ¿no? Existe una estilización de lo original y eso provoca, pues obviamente, es el mismo son, la misma música, pero con una forma diferente en apariencia, lo entrecomillo, porque sería la esencia
una de la otra en cuestión de la danza. En la evolución que yo puedo observar de la música es únicamente la parte lírica original versus la parte académica que hoy día existe, ¿no? Tenemos jóvenes, como te repito, Javier, Yamir, muy preparados y que están dando y poniendo su estilo. En alguna ocasión, un amigo que toca con La Calandria, ellos tocan son jarocho, me hablaba de las fusiones que el son jarocho ha tenido con el blues, con otras corrientes inclusive internacionales, y que ha ido haciendo crecer y evolucionar la música del son jarocho a tal grado que pues hoy día se toca en auditorios nacionales con grandes artistas, ha traspasado fronteras, etcétera. Y si bien ha habido algunas expresiones, por ejemplo con Café Tacuba, con una canción, porque es canción que es Moliendo Café, no ha sucedido tanto con el son huasteco. El son huasteco, una vez que llegaron aquellos grandes maestros del huapango y del son huasteco, algunas, como en el caso del conjunto típico tamaulipeco, que la mayoría eran pues gente muy preparada en música y le dan su estilo, ahí se queda, ¿no? Y ahí se trata de conservar y respetar. Yo siento que en lo particular en los sones de los viejos, el nacer líricamente en su mayoría, el no tener un registro de antaño, el no tener el que nadie, ni autoridad ni la propia sociedad preocupó de ir conservando ciertas pautas, ha permitido que hoy día puedas mencionar, que a mí la palabra en términos generales no me gusta, pero la menciono así, distorsionar un poco el son. Porque para mí no es que sea distorsionado, para mí es que al no existir un registro original, pues entonces yo lo oigo y lo interpreto y así lo toco. Y no es que sea mi intención distorsionar, sino que eso es lo que escucho y es lo que interpreto. Por eso el trabajo de la maestra Raquel Paraíso es de suma importancia para poder tener un registro de los sones y a partir de ahí no perder esa parte de tradicional. Siempre voy a entrar en controversia entre lo que es tradicional de lo que no lo es, porque algo que se hace tradición, le preguntamos a algunos por qué es tradicional, porque todos lo aceptan, porque todos lo bailan, porque se ha convertido en una costumbre. ¿Qué tanto la costumbre se convierte en tradición? ¿Qué tanto la tradición permanece? Que no puede evolucionar. Esa es la pregunta, por ejemplo, con la danza que hace la Quinta Colón. Alguien en algún día y en algún coloquio en el que fui invitado en el COED por la maestra Lexi, en algún momento planteaba esa situación. Si quieres valorar algo, si quieres respetar algo, no lo investigues, acéptalo como tal, refuérzalo como tal. No lo investigues en el sentido de querer encontrar la explicación a todas las interrogantes, porque puede ser que llegues a algo que no necesariamente es lo que tú estás defendiendo. Y recuerdo muy bien contigo la plática de la frase Chantolo. Para nosotros, cierto, no es Chantolo, porque no hablamos el náhuatl, no hablamos el tene. Si nuestras raíces hubieran conservado esos lenguajes nativos, probablemente estuviéramos hablando así. Entonces habría que tener cuidado con lo que defendemos y con lo que afirmamos, ¿no? Porque pues si bien hoy día nosotros tenemos otra idea, el propio nombre de Tempoal, si lo investigamos, llevamos 4 definiciones ya, ¿no? Cerca del agua o lugar donde hay abundancia de agua, lugar donde se siembra maíz, de peces o ranas, y el otro que tiene que ver también con centro ceremonial. Que ahí Carlos Portilla hizo unas publicaciones en las cuales menciona 2 conceptos y después Tempoal en la historia ha hecho otras publicaciones en las cuales aparece el otro concepto también, ¿no? Y por mi padrino Luis Lira Alcántara en su momento, bueno, él decía que Tempoajac, como se mencionaba, porque él era maestro rural y defendía su tesis, su hipótesis así, que Tempoal era lugar cerca del agua y no lugar de pez y ranas, ¿no? Entonces, como está en las notas históricas de Tempoal. Pero sin embargo, lo más cercano a una investigación formal que tenemos, pues es la de La Boñet en notas históricas de Tempoal. Por eso es que aceptamos esa definición como tal. La máscara debe representar algún ser que partió. No debe tener una figura en particular, sino que debe cubrir. El objetivo de la máscara es cubrir. Si nos vamos un poco ahí a algunos hechos históricos que narran los conquistadores, Sagún y todos los demás, inclusive algunas culturas lo que hacían era quitarle la piel
en la guerra a los que conquistaban y cubrirse con esa piel. De hecho, Mictlantecutli, Cihuatl, está cubierto con esa piel en uno de los tallados que aparece, ¿no? Por ahí puede venir el origen de la máscara, el cubrirte. Si nosotros nos referenciamos a que como niños, como los niños, imitamos lo que hacen los adultos, pues los dioses para los antiguos eran los adultos, nosotros éramos los niños, y lo que hacían ellos nosotros lo imitamos. Entonces puede ser que por ahí venga el por qué cubrirse el rostro, porque ellos lo hacían, ¿no? Si nos vamos a lo que más o menos está escrito por ahí en alguno de los historiadores, hacían mención de que se cubrían el rostro a veces con pintura, a veces con hojas, a veces con ramas y con madera o con pedazos de, no con madera como tal, sino las conchas de los árboles que los utilizaban como máscaras, ¿no? De ahí puede venir la derivación al hecho de que se utilice la madera, ¿no? Ya posteriormente, con la llegada de la cultura española, el tallado, el trabajo de madera, comienza ya a evolucionar a lo que hoy tenemos como grandes artesanos, ¿no? Así como en el son de los viejos, mi preocupación, le decía en alguna ocasión a los de Casa de Cultura y a algunos otros maestros, no es la danza de los viejos. Yo sé que esa va a vivir porque la vamos a bailar hasta el día que nos muramos y nuestros hijos la van a seguir bailando por nosotros. La danza no me preocupa, la danza de los viejos. Los sones de los viejos no me preocupan. Yo sé que los van a tocar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero ¿cuál es el origen más cercano que podemos identificar a la danza de los viejos y al son de los viejos que permita preparar a los jóvenes en estas dos cosas a falta de los mayores? En la danza está el son huasteco y en la música pues está el son huasteco bailado y el son huasteco música. Entonces digo, lo que me preocupa, y qué bueno que ya lo está haciendo Casa de Cultura, que lo empezó a hacer con Javier, que existan muchos tocadores de sones, pero no existan tocadores de huapango, ni versadores de huapango. Que existan, ¿cuántos te gusta que estén bailando en una tarima? Pero no existan bailadores de huapango. De alguna forma, en esa dualidad, los instrumentos son los mismos, violín, quinta y jarana. No es la misma forma de bailar, el baile es en parejas, acá son comparsas, pero la provocación es a danzar, a bailar. Por eso es que el tempoalense, digo yo, y qué bueno que Masehuali, que es el grupo de danza que ya lo está haciendo, tiene a este grupo independiente de jóvenes y adultos que están comenzando a rescatar esa parte de la danza. Que esa, se lo decía cuando estábamos en los foros de expresión, esa es la preocupación más grande. Ojalá que el plan de salvaguarda contemple no nada más la danza de los viejos, sino nada más los sones de los viejos, sino también lo que está atrás como cultura huasteca, que indudablemente tiene que ver la gastronomía, tiene que ver la música, tiene que ver las danzas, tiene que ver todo. Según lo que menciona mi madre, por ejemplo, en el rancho no se hacía arco, se hacía un altar. ¿Cuál es la diferencia entre el arco y el altar? Pues el arco es propiamente un arco, es redondo, y el altar tiene esta parte redonda, pero además es un poquito más cuadrado, y al centro normalmente le hacen la cruz. Hablando de la construcción, y la diferencia también radicaba en que al centro le ponías la ofrenda y todo, pero no tenía imagen el arco, y el altar tenía normalmente una imagen de un santo. Aquí hay un sincretismo que existe en todas las fiestas, en todas las festividades de México y la Iglesia Católica. La propia festividad, Día de Santos, Xantolos, Xantoolo, Día de Muertos, y si nos vamos al calendario gregoriano y a toda la historia que puede ver de la coincidencia de las festividades, en este tan grande debate que si es Día de Muertos, que si es Todos Santos, que si es Días de Muertos, que si es Xantolo, ¿no? En lo personal es lo mismo, en el sentido, si lo queremos entender, de que existe un sincretismo entre la costumbre indígena y la Iglesia Católica, que fue la verdadera conquista, ¿no? En el propio mural, en una de las esquinas, ves
En la parte primera ves al ser que nos dio la vida, una simbología, entregando la verdadera herencia, que es lo que legamos a nuestros descendientes, el ADN. Es una esfera que tienen en las manos que representa no otra cosa más que el ADN. Esa es la verdadera herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Ahí está encerrado toda la enseñanza y todo lo que hemos sido a lo largo de la historia de la humanidad y lo que seremos en el futuro de la misma. Posteriormente, en la primera pared que tú ves entrando a mano derecha en Sala de Cabildo, pues ves el estado primero de aquella nación natural, de esa armonía que existía con la naturaleza, del ritual, del respeto de lo que existía. Y de frente, entrando a mano derecha, Sala de Cabildo, de frente, en la esquina derecha, ves la pata de un caballo, ves llamas y ves una cruz, que es cuando llega la conquista y rompe con toda esa armonía para imponer, pues obviamente, su cultura. Y es ahí cuando se hace ese sincretismo. Los indígenas, y eso es conocido por todos, tienen que adecuar sus costumbres a los calendarios católicos, cambiar sus nombres a la cultura católica para poder ser aceptados y para poder vivir. Entonces, en ese sentido, el arco o el altar está adecuado a ese sincretismo. La diferencia radica únicamente en el santo, si lo vemos desde lo que los mayores nos han transmitido, que en una sí lo pones y en la otra no. Pero además el altar tenía otro papel. En los dos haces ofrenda, pero en el altar haces petición. Mientras que en el arco ofrendas por ofrendar, en el altar pides, y ahí viene el ochavario, viene la novena, pides por las almas de los que se fueron, haces oración, haces una misa, ofrendas sí, pero pides. El arco es un lugar, es una cueva, es un motivo, es una puerta, es un elemento en el cual existe una comunión. En el altar, ¿sí?, además hay petición. ¿Para qué? Para que las almas de los fieles difuntos descansen, para que con lo que se está ofrendando, con las semillas, las nuevas cosechas, todo salga bien. Por eso es que el papel de la mujer, te repito, era muy importante, porque estaba la petición de que la familia le fuera bien, la petición de que pudiera tener una vida, al menos hasta que llegara el siguiente año, fructífera, literalmente hablando, fructífera en las frutas de la temporada, en las cosechas, porque eso era lo que les permitía la economía, fructífera, literalmente hablando. Ya además, bueno, pues lo que nosotros tenemos ya psicológicamente hablando, ¿no? Que estemos bien, que tengamos salud, que tengamos bienestar, que la familia esté completa, que no tengamos broncas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el arco o altar representa, si con la danza te decía que era un encuentro consigo mismo, el altar o el arco representa el refugio de reflexión. Cuando tú te sientas ahí, te tomas el café, te comes el pan, tomas la fruta, los pensamientos que vienen son en tu madre, en tu padre, en tus hermanos, en lo que has... Si allá reflexionabas entre el momento y la emoción que estabas viviendo, acá reflexionas un poco entre qué hubieras hecho sí, qué hubiera pasado sí y hacia dónde vas a ir, ¿no? Es el momento de reflexión propio para con tu familia, en tu seno, en tu espacio personal, alejado de la gente, alejado de la tribulación. Cuando pones la ofrenda a las 7, 6 de la mañana, cuando lo estás poniendo a las 12 del día, cuando a las 7, 8 de la noche o después de que regresas de danzar vuelves a poner la ofrenda, pones los tamales, te sientas alrededor del arco con todos y empiezas a convivir, empiezas a tomar jovito, morita, cualquier elemento o bebida alcohólica que tengas ahí que sea la de disfrute, es realmente donde estás viviendo la fiesta y la tradición. Ya pasó la representación, ya viviste la representación, ahora vas a vivir tu fiesta, lo que tú tienes, lo que eres, y por eso te decía, te quitas la máscara, dejas de ser aquel que andas representando por todo el día, aquel que, como se ha mencionado, ¿no?, que ríe aunque esté llorando, ¿no?, o que llora aunque esté riendo. Te quitas la faceta, te quitas la careta y ya te sientas en el arco con la sobria tranquilidad de que lo que has salido a hacer ha estado bien hecho, ha sido con un motivo. Por eso la importancia de regresar a la casa.
Hay una costumbre que se ha perdido, que la comparsa ya no regresa a su colonia. Terminaban y regresaban a su colonia. Y regresaban a su colonia y ahí rompían filas. Quiere decir, cada uno se va para su casa. ¿Por qué? Además de que era responsabilidad, me fui con 10, regreso con 10, porque nos cuidamos, porque nos protegemos. Existe esta parte, te digo, al regresar a tu casa, a tu hogar, en el cual ya te quitas toda la ropa, la pones al lado del arco, lo que llamamos orear del sudor, porque la vas a usar mañana, porque vas a dejar otra máscara para que está, y lo dejas ahí en el arco y ahí te sientas, salen los tamales, sale la ofrenda y estás realmente en la verdadera fiesta, en la verdadera tradición. La representación ya fue, esa ya la hiciste y ahora está le llamaría yo el foro de reflexión, que es el que vives tú frente al arco y el altar, que representa la llegada ahí, a donde llegan, a donde moran tus fieles difuntos en esas fechas, y la familia que está viva. Entonces ahí puedes entender la espiritualidad con la materialidad fundidas en la reflexión que tú te permitas hacer de ti mismo. Y eso es para mí lo que representa el arte. Los elementos ya conocidos, etcétera, que es algo interesante también, pues obviamente abonan a este ambiente, a este aroma, la rama iglesia, la cempasúchil, las velas, el copal, todo eso va condicionando el ambiente, así como el alcohol, la bebida condiciona tu cuerpo y tu espíritu para lo que sabemos que representamos. El copal, el cempasúchil, la rama iglesia condiciona el ambiente para que en el momento que estés ahí puedas sentir esta representación que llevas, la puedas dejar y puedas entrar en una comunión, te repito, entre la espiritualidad y la materialidad. Al momento de estar haciendo el arco, al momento ya de poner las primeras ofrendas, pues normalmente en la casa soy yo el que lo hace, o digamos que tenemos un ritual como familia, ¿no? Toda una noche, mis hijos, mi esposa y yo, ya sea bien el 30 o el 31, antes del 30, o sea, para el 31 ya debemos tener el arco, ¿no? Puede ser el 29 en la noche, puede ser el 28 en la noche para amanecer 29, dependiendo de nuestras agendas ahí que traemos de trabajo a veces, pero le dedicamos toda una noche a hacer el arco. En el día compro las ramas, todo, y yo normalmente, bueno, por mi trabajo normalmente llegaba a las 6 de la tarde, entonces de las 6 de la tarde hasta que no estuviera el arco listo, no había tregua, ¿no? Entonces durante todo ese tiempo sí te puedo compartir que pareciera estas sensaciones raras, extrañas del aire frío, de repente ya cuando terminas y pones la vela ves el movimiento fuerte y luego ya nada más se queda, aunque esté venteando, que me ha tocado en ocasiones que lo hemos hecho y de repente, normalmente yo acostumbro poner el arco afuera, no lo pongo adentro de la casa, lo pongo en la entrada. En una ocasión lo puse aquí en la cochera por el efecto de la entrada de las comparsas, pero normalmente lo pongo en la entrada, en la parte hacia afuera. Entonces pues cuando hay viento le da el viento, y sí te puedo decir que aunque el viento esté fuerte, siempre normalmente nombro las velas, mi papá, la mamá de mi esposa, mi tío, mi tía, y ya todos, el que se me olvide, ¿no? La última siempre es que se me olvide. Y siempre la reducción de las velas, es que le hace falta luz y estamos, y a veces lo acabas de poner tú y ¡pum! Y las otras velas, siempre normalmente la de un sobrino de mi esposa, así, y las otras suku. Nota la diferencia, ¿no? Dices, bueno, a ver, bueno, es por la vela, ¿no? Es por el aire, bueno, pero a todas les dio el aire, pero normalmente vienen en las mismas condiciones. Sí, algunas situaciones de ese tipo, ¿no? En otra ocasión bailando, danzando, mi papá ya había fallecido, y me subo a la tarima, venía mi esposa, siempre bailamos mi esposa y mis hijos, venía mi esposa a un lado, y a la hora de voltear veo la máscara de mi papá, y volteo, ¿no? Y en efecto, era una máscara muy similar a la de mi papá, pero la percepción que me da, pues es mi papá, y es lo que no sabes cómo explicarte. O sea, tú sabes muy bien que no viene nadie porque es mi esposa la que va en un costado. Vienen mis dos hijos aquí y de repente de la nada, digo, sé que pudo haber sido otro danzante, sé que pudo haber sido alguien que andaba ahí, de la nada volteas con la visión limitada que traes de la máscara y ves la máscara pues idéntica a la última que portó un papá, sí te sorprendes, te quedas así de ¿qué onda, no? Y cuando terminas de voltear, ya no está, se perdió entre la multitud de las máscaras, ¿no? Está esa estire y afloje siempre cuando vas a subir a la tarima, quién se va enfrente, quién se va en medio, quién se va para atrás, ¿no? En esa ocasión
yo creo que todavía no estaba casado porque andaba yo solo, y me dice un tío, hijo, vente para atrás. Pues sí, vea, Leo, los de atrás también bailamos. Y ya, pues eso para atrás y empezamos a bailar. No sé cómo explicarte cómo fue, qué sucedió. Terminamos bailando enfrente, salimos enfrente, cómo, no lo sé. Sé que pudo haber sido cualquier persona y que pues se pierde ahí, ¿no? Pero la familiaridad con la cual, hijo, vente para acá atrás, pues sí, ¿verdad? También atrás bailamos, ¿no? Son particularidades a lo mejor que te puedes topar como cualquier otras a las que puedes no darle importancia, ¿no? Pero bueno, son de las que te puedo platicar que a mí en lo personal me han sucedido, ¿no? Siempre es, oye, vente para acá, o oye, hazte, no fue en Día de Muertos, pero recién le contaba a mis hijos que donde vivía en la casa de mi abuelo se vino una tempestad muy grande y se fue la luz. Entonces yo estaba solo, mis papás se habían ido, estaba más chico, y yo siempre me metía por la ventana, en el hoyito. Yo estaba muy delgado, y en el hoyito de la ventana siempre me metía. Entonces se vino el agua y me meto, ¿no? Y yo sabía que el agua se metía por las ventanas, entonces empiezo a cerrar las ventanas y llego a cerrar la última del cuarto y me dicen, hey, y le digo, espérate, deja cerrar la ventana. Estaba yo solo. No, pues me salí, ¿no? Y ya me quedé a esperar afuera, ¿no? Con el trueno, rayos y todo, y yo con la lámpara así, ¿no? Y las fechas siempre son muy cercanas a Día de Muertos. Y tengo otra costumbre: cuando es Día de Muertos no me gusta salir, normalmente no viajo. Antes y después de Día de Muertos normalmente no viajo. ¿Por qué? No sé explicarte, no sé por qué no me nace viajar, ¿no? Normalmente no, prefiero quedarme. Si hay algo que hacer, prefiero quedarme, no viajar. O definitivamente no venir. O sea, si estoy fuera, no venir. O si estoy aquí, prefiero cancelar todo y quedarme, no viajar. Recibirte aquí es un placer, y colaborar contigo en el proyecto que estás emprendiendo pues es algo muy interesante. En muchas ocasiones hemos dicho que el futuro está en los jóvenes, y hay otros que también decimos que es el presente el de los jóvenes. Tú has sido, desde la perspectiva personal, un joven inquieto que ha estado muy pegado, no nada más en el aspecto cultural, también en otros aspectos de la vida social. Eres un activo partícipe de la sociedad, y eso es algo mucho de valorarse hoy día, que los jóvenes tienen muchos distractores, ¿no? El que tú te intereses en un aspecto cultural, en lo personal, te repito, llama mucho la atención, y encantadísimo de platicar contigo sobre este tema que nos apasiona a todos, ¿no?